Esa noche, mientras 100 personas reían en mi propiedad, yo estaba a oscuras en mi habitación. No fui invitada a la fiesta de mi hijo. Mi nombre es Miranda Osegueda. Tengo 58 años. Heredé esta hacienda de mi padre. La trabajé con estas manos. La mantuve de pie cuando todos decían que una mujer sola no podría. Y esa noche, mi nuera publicó una fotografía en redes sociales con una frase que me atravesó como un cuchillo. Nuestra casa, nuestra fiesta, nuestra familia, nuestra casa, mi hacienda, mi sangre en cada adobe, en cada cerca, en cada árbol que planté cuando Lorenzo era apenas un niño que corría descalzo por estos patios. Pero yo no estaba invitada. Me enteré por una vecina que me llamó confundida. Miranda, ¿tú organizaste esa fiesta tan grande? Se ve hermosa desde la carretera. No organicé nada. Mi hijo cumplía 35 años. Viviana, mi nuera, decidió celebrarlo en grande. Rentó carpas blancas, contrató banda, mandó hacer un pastel de 3 pisos. Todo en mi terreno, todo sin preguntarme. Me asomé por la ventana de mi recámara. Vi las luces de colores bailando entre los árboles. Escuché la música, las risas, los gritos de celebración. Reconocí algunas voces. Familia, amigos, gente que me saludaba en misa cada domingo. Nadie tocó mi puerta. Nadie preguntó, ¿dónde está doña Miranda? Me quedé ahí, sentada en la orilla de mi cama, con las manos sobre las rodillas. Tenía puesta mi bata de algodón y mis pantuflas. No me había arreglado. No tenía por qué. Nadie me esperaba. Pensé en bajar. Pensé en salir por la puerta trasera, caminar hasta donde estaban todos y simplemente aparecer. Sonreír. Abrazar a mi hijo. Fingir que todo estaba bien. Pero algo dentro de mí se quebró. No era solo la fiesta. Era esa frase. Nuestra casa. Agarré mi teléfono. Entré a la cuenta de Viviana. Ahí estaba la fotografía. Ella y Lorenzo abrazados frente a la entrada principal de la hacienda, con globos dorados detrás. 200 personas habían dado me gusta. 50 comentarios, todos felicitándolos. ¡Qué casa tan hermosa tienen! ¡Qué familia tan bendecida! Viviana, eres una anfitriona increíble. Nadie sabía que esa casa no era de ellos. Miré el reloj, las 11:10 de la noche. La fiesta apenas comenzaba. La banda tocaba Cielito Lindo y la gente cantaba a coro. Me levanté despacio, caminé por el pasillo oscuro de mi propia casa. Bajé las escaleras sin hacer ruido. Crucé la cocina. Salí al patio de servicio. Ahí, junto al lavadero, está el cuarto del generador eléctrico. Mi padre lo instaló hace 30 años. Yo lo mantengo. Yo pago el diésel. Yo conozco cada cable, cada fusible. Abrí la puerta de metal. El generador ronroneaba constante, alimentando toda la hacienda. Las luces de la fiesta, la música, el micrófono, todo. Puse mi mano sobre el interruptor principal. Respiré hondo y lo apagué. El silencio fue inmediato. La música se cortó. Las luces se apagaron. Los gritos de sorpresa llenaron la noche. Oscuridad total. Escuché pasos corriendo, voces confundidas. Alguien gritó, «¡Se fue la luz!». Otro dijo, «¡Busquen velas!». Yo me quedé parada ahí, en la entrada del cuarto del generador, con mi bata blanca brillando bajo la luz de la luna. Y entonces, con una voz que no sabía que todavía tenía, grité, «¡Quiero a todos fuera de mi hacienda ahora mismo!». El silencio que siguió fue diferente. No era sorpresa, era miedo. «No me pidieron permiso para esta fiesta. Esta es mi casa, mi propiedad. Salgan todos de aquí». Vi sombras moviéndose en la oscuridad. Escuché murmullos. Una mujer preguntó en voz baja, «¿Esa es la mamá de Lorenzo?». Nadie se movió rápido. Creo que pensaban que era una broma, que en cualquier momento yo iba a reír y a encender las luces de nuevo. Pero no lo hice. Me quedé ahí, firme, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Entonces escuché los pasos de Lorenzo. Los reconocería en cualquier parte. Rápidos, decididos. «¿Mamá? Mamá, ¿qué haces?». Su voz sonaba entre asustada e indignada. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara por mí. Dejé que todos sintieran lo que yo sentí al ver esa fotografía. Lo que sentí al no ser invitada a la fiesta de mi único hijo, en mi propia tierra. ¿Sabes algo?
A veces confiamos demasiado en quienes amamos. Les damos todo: casa, tierra, nombre, respeto. Y un día descubres que para ellos tú ya no existes. ¿Alguna vez te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Porque lo que pasó esa noche fue apenas el principio. Lo que descubrí después me hizo entender que mi hijo y mi nuera no solo querían mi hacienda, querían borrarme. Lorenzo llegó corriendo hasta donde yo estaba. Podía ver su silueta contra el cielo estrellado. Traía puesta una camisa blanca que brillaba en la oscuridad, esa que yo misma le había planchado la semana anterior cuando vino a dejar su ropa para lavar. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué apagaste la luz?» Su voz no sonaba preocupada por mí, sonaba molesta. «Quiero que todos se vayan, Lorenzo. No me pidieron permiso para hacer esta fiesta». «¿Permiso? Mamá, vivo aquí. Es mi casa también». Esas palabras me dolieron más que la fotografía. Mi casa también, como si yo fuera apenas una inquilina. Como si estos 30 años cuidando cada rincón, pagando cada cuenta, sembrando cada árbol no significaran nada. Pero no dije nada más esa noche. Dejé que se fueran. Uno por uno, los invitados comenzaron a salir. Escuché motores encendiéndose. Vi luces de coches alejándose por el camino de tierra. Algunos murmuraban, otros se reían incómodos. Nadie se despidió de mí. Viviana pasó a mi lado sin mirarme. Llevaba un vestido color rosa mexicano, con bordados en el escote, zapatos de tacón, el cabello suelto y rizado. Se veía hermosa. Se veía como la dueña de todo. Lorenzo se fue con ella. No entró a despedirse. No preguntó si yo estaba bien. Simplemente subió a su camioneta y se fueron. Esa noche dormí mal. O mejor dicho, no dormí. Me quedé sentada en el corredor de la entrada principal, envuelta en mi rebozo, viendo cómo amanecía sobre los campos. Y fue ahí, en ese silencio del alba, cuando comencé a recordar cómo llegamos hasta aquí. Porque hubo un tiempo en que Lorenzo y yo éramos uno solo. Mi hijo nació en esta hacienda. Lo traje al mundo en la recámara principal, la misma donde ahora duermo sola, con la ayuda de una partera del pueblo y mi madre sosteniéndome la mano. Su padre, Rodrigo, estaba afuera fumando cigarros y caminando en círculos como león enjaulado. Cuando escuchó el primer llanto de Lorenzo, entró corriendo, con lágrimas en los ojos, y lo cargó como si fuera de cristal. «Es igualito a ti, Miranda», me dijo. «Tiene tu frente, tus ojos». Y tenía razón. Lorenzo se parecía a mí, no solo físicamente, también en su manera de ser. Tranquilo, observador. Le gustaba estar conmigo en la cocina mientras yo hacía tortillas. Se sentaba en un banquito de madera y me platicaba de todo, de la escuela, de sus amigos, de sus sueños. «Mamá, cuando sea grande voy a cuidar esta hacienda contigo. Vamos a tener muchos animales, vacas, caballos, gallinas, y vamos a vender los huevos en el pueblo». Yo me reía. «Mijo, para eso falta mucho. Primero tienes que estudiar». «¿Por qué? Tú no estudiaste tanto y mira qué bonita quedó la hacienda». Era cierto. Yo solo terminé la secundaria. Mi padre, don Rutilio Osegueda, era un hombre duro pero justo. Heredó estas tierras de su padre y su padre del suyo. 3 generaciones cuidando este pedazo de Jalisco. Cuando yo nací, mi padre quería un varón. Siempre lo quiso, pero mi madre solo pudo tenerme a mí. Un parto difícil que le dañó por dentro. Los doctores dijeron que no habría más hijos. Mi padre nunca me lo dijo directamente, pero yo sabía que le dolía no tener un hijo que llevara su apellido, que continuara el legado. Así que decidí ser yo ese hijo. Aprendí a montar a caballo antes de cumplir 10 años. Aprendí a reparar cercas, a revisar el ganado, a negociar precios en el mercado. Mi padre me llevaba con él a todas partes. Me enseñó todo lo que sabía. Miranda, la tierra no perdona la flojera. Si la cuidas, ella te cuida. Si la abandonas, te abandona. Nunca abandoné esta tierra, ni siquiera cuando me casé con Rodrigo. Rodrigo era de la ciudad, de Guadalajara. Llegó al pueblo porque su tío tenía un negocio de maquinaria agrícola y él venía a ayudarle durante las vacaciones. Nos conocimos en la plaza un domingo después de misa. Yo tenía 23 años, él 25. Era guapo, alto, moreno, con sonrisa fácil. Sabía hablar bonito,
Me invitó a tomar un agua fresca en el portal, luego a pasear por el malecón, luego al cine. Mi padre no estaba muy convencido. Ese muchacho es de ciudad, Miranda. No sabe lo que es trabajar la tierra. Va a querer llevarte con él. No, papá. Él ya me dijo que se quiere quedar aquí, que le gusta el rancho. Y era verdad. Rodrigo se quedó. Nos casamos en la parroquia del pueblo. Fue una boda sencilla, pero bonita. Mi madre hizo mi vestido. Mi padre pagó la banda. Bailamos hasta el amanecer. Rodrigo se mudó a la hacienda. Al principio todo fue perfecto. Trabajaba duro. Ayudaba con el ganado. Aprendió a arreglar tractores. Mi padre comenzó a verlo con buenos ojos. Ese muchacho te salió bueno, mija. Tiene manos fuertes. Cuando nació Lorenzo, Rodrigo era el hombre más feliz del mundo. Ahora sí, don Rutilio, le dijo a mi padre. Ya tiene usted su heredero. Uno Osegueda más. Mi padre sonrió. Fue una de las pocas veces que lo vi realmente feliz. Los primeros años de Lorenzo fueron los mejores de mi vida. Lo recuerdo todo. Recuerdo sus primeros pasos en el patio, con Rodrigo agachado esperándolo con los brazos abiertos. Recuerdo su primera palabra, mamá. Recuerdo cómo le encantaba que yo le cantara antes de dormir. Siempre la misma canción. Duerme, duerme, negrito. Recuerdo las mañanas de domingo cuando desayunábamos todos juntos en el corredor. Café de olla, pan dulce, frijoles refritos con queso. Lorenzo se sentaba en mi regazo y yo le daba pedacitos de concha en la boca. Recuerdo cómo mi padre lo cargaba en su caballo y le enseñaba los límites de la propiedad. Mira, Lorenzo, todo esto es tuyo. Algún día vas a cuidarlo, como yo lo cuidé, como tu mamá lo cuida. Lorenzo asentía serio, como si entendiera el peso de esas palabras. Éramos una familia completa. Pero la vida tiene formas extrañas de cambiar las cosas. Mi padre murió cuando Lorenzo tenía 8 años, un infarto fulminante mientras revisaba una cerca. Lo encontramos tirado bajo un mezquite, con el sombrero a un lado y las manos todavía aferradas al alambre. Fue el primer dolor grande de mi vida. El día del funeral, todo el pueblo vino. Don Rutilio era respetado, querido, temido también, por algunos, pero respetado. Dejó la hacienda a mi nombre. Todo. Las 150 hectáreas, la casa, el ganado, los derechos de agua. Todo para mí. No para Rodrigo. Para mí. Mi padre dejó muy claro en su testamento que la propiedad era mía y que después de mí sería de Lorenzo. Rodrigo es buen hombre, le dijo a mi madre antes de morir. Pero esta tierra es de los Osegueda. Miranda sabe cuidarla. Ella decidirá qué hacer cuando yo no esté. Rodrigo nunca me reclamó nada. Al contrario, tu padre tenía razón, Miranda. Tú sabes más de esto que yo. Yo te ayudo, pero tú mandas. Y así fue durante años. Yo administraba, él trabajaba, Lorenzo crecía, todo funcionaba. Mi madre murió 3 años después que mi padre. Cáncer. Se fue despacio, consumiéndose como una vela. Los últimos meses los pasó en su recámara, mirando por la ventana hacia el campo donde había caminado con mi padre tantas veces. Cuida a Lorenzo, me dijo una tarde, con la voz apenas un suspiro. Cuida que no pierda esto, que no olvide de dónde viene. No lo va a olvidar, mamá, te lo prometo. Le tomé la mano. Estaba fría, tan delgada que podía sentir todos los huesitos. Y cuídate tú también, mija. No te dejes. La tierra es fuerte, pero una mujer sola puede cansarse. No entendí esas palabras entonces. Las entiendo ahora. Cuando Lorenzo cumplió 15 años, comenzó a cambiar. No era malo, no se metía en problemas, pero ya no era el niño que se sentaba conmigo en la cocina a platicar. Quería ir a fiestas, salir con amigos. Pasaba más tiempo en el pueblo que en la hacienda. Rodrigo decía que era normal. Déjalo, Miranda. Tiene la edad. Ya se le va a pasar. A mí, pero no se le pasó. A los 18, Lorenzo me dijo que quería estudiar una carrera, administración de empresas, en Guadalajara. Mamá, necesito salir de aquí, ver otras cosas, aprender cosas nuevas. ¿Y la hacienda, mijo? No me voy a olvidar de la hacienda, pero quiero estudiar. Después regreso y te ayudo a que esto crezca. Podemos hacer un negocio más grande, vender productos orgánicos, hacer turismo rural. Tenía ideas, buenas ideas. Le dije que sí. Rodrigo y yo pagamos su carrera. Rentamos un departamento pequeño en Guadalajara. Íbamos a visitarlo cada mes.
Lorenzo venía en vacaciones y fines de semana largos, pero cada vez venía menos, y cuando venía ya no era el mismo. Traía ropa diferente, hablaba diferente, tenía amigos que nunca nos presentaba. Mamá, es que ustedes no los conocerían, son de la universidad, como si nosotros fuéramos menos, como si la hacienda fuera menos. Rodrigo comenzó a enfermarse cuando Lorenzo estaba en tercer semestre. Al principio eran cosas pequeñas, cansancio, dolores de espalda. Pensábamos que era la edad, el trabajo duro, pero luego vinieron los mareos, las náuseas, la pérdida de peso. Lo llevé al doctor. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. El doctor nos dio 6 meses. No llegó ni a 4. Rodrigo murió un martes de abril, con la ventana abierta y el canto de los pájaros entrando a la recámara. Yo estaba acostada junto a él, tomándole la mano. Sus últimas palabras fueron: «Perdóname, Miranda. No pude darte más hijos. No pude ayudarte más con el rancho. No digas eso. Me diste a Lorenzo, me diste años buenos. Eso es suficiente». Cerró los ojos y se fue. Así de simple, así de terrible. Lorenzo llegó esa noche desde Guadalajara. Lloró, abrazó el cuerpo de su padre. Estuvo conmigo en el velorio, en el funeral, en el entierro. Pero una semana después, se regresó a la ciudad. «Mamá, tengo que terminar el semestre. Ya perdí muchas clases. Te prometo que vengo más seguido». No vino más seguido, vino menos, y yo me quedé sola en esta hacienda, sola con los recuerdos, sola con la tierra, sola. ¿Sabes algo? Mientras contaba todo esto, pensé en dónde estarás escuchándome tú. En tu casa, tal vez, preparando la comida, o manejando, o acostada antes de dormir. Me gustaría saber. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me hace sentir menos sola saber que alguien me está escuchando. Porque lo que viene después de esto, lo que pasó cuando Lorenzo conoció a Viviana, ahí fue cuando todo comenzó a romperse de verdad. Lorenzo conoció a Viviana en su último año de universidad. Me lo dijo por teléfono una tarde de octubre. Yo estaba en la cocina preparando conservas de membrillo, como hacía cada año por esas fechas. El olor dulce llenaba toda la casa. Mamá, conocí a alguien. Su voz sonaba diferente, emocionada, nerviosa. «¿Ah, sí, mijo? ¿Cómo se llama?» «Viviana. Es de Guadalajara. Estudia diseño de interiores. Es increíble, mamá. Quiero que la conozcas». Me alegré por él. De verdad me alegré. Mi hijo había estado tan triste después de la muerte de su padre, tan perdido. Yo rezaba todas las noches para que encontrara algo que lo hiciera feliz otra vez. «Claro, mijo. Tráela cuando quieras. Esta siempre es tu casa». «Gracias, mamá. Te va a encantar. Ya verás». Colgó. Yo seguí cortando los membrillos, poniendo azúcar en la olla, revolviendo despacio. Pero algo dentro de mí se sintió extraño. No sabría explicarlo. Era como cuando el cielo se pone de cierto color antes de una tormenta. No hay nubes todavía, pero el aire cambia. Lorenzo trajo a Viviana 2 semanas después. Llegaron un sábado por la tarde, en la camioneta que le habíamos comprado para que pudiera venir a visitarnos más fácil. Una Toyota blanca, del año. Lorenzo la amaba más que a nada. Yo los esperaba en el corredor. Me había puesto mi vestido azul marino, el de los domingos. Me recogí el cabello en un chongo. Quería verme presentable. Quería que la novia de mi hijo viera que su suegra era una mujer digna. Escuché el motor. Vi la polvareda que levantaba la camioneta por el camino de tierra. Mi corazón latía rápido. Estaba nerviosa como quinceañera. Lorenzo bajó primero. Traía jeans y una camisa a cuadros. Se veía guapo. Más grande. Ya era un hombre. «Mamá», corrió a abrazarme. Olía a loción cara. A ciudad. «Mijo, qué gusto verte. Te traje a alguien muy especial». Se volteó hacia la camioneta y le hizo una seña. La puerta se abrió. Y bajó Viviana. Era bonita, muy bonita, delgada, alta, con el cabello largo y lacio, color caoba, piel blanca, labios pintados de rosa brillante. Traía puesto un vestido corto de mezclilla y unas sandalias de tacón que se enterraban en la tierra con cada paso. Caminó hacia mí con una sonrisa perfecta. «Señora Miranda, qué gusto conocerla. Lorenzo me ha hablado tanto de usted». Me extendió la mano. Una mano suave, sin callos, con las uñas perfectamente pintadas de color nude. Yo se la estreché. Mi mano,
curtida por el trabajo, parecía la de otra especie al lado de la suya. El gusto es mío, Viviana. Bienvenida. ¡Ay, qué hacienda tan hermosa! Lorenzo me dijo que era grande, pero no me imaginé que fuera así. Se siente como estar en una película. Se rió, una risa aguda, musical. Lorenzo la miraba como si fuera un milagro. Pásenle. Ya preparé algo de comer. Deben venir con hambre del camino. ¡Ay, señora, no se hubiera molestado! No es molestia, es mi hijo. Entramos a la casa. Viviana iba mirando todo. Las paredes gruesas de adobe, los techos altos con vigas de madera, los muebles antiguos que habían sido de mi abuela, el corredor con sus macetas de geranios, la cocina con su estufa de leña y su mesa grande de pino. ¡Qué auténtico todo! Me encanta este estilo rústico. Tiene mucho potencial. ¿Potencial? No dije nada. Serví la comida. Había hecho mole. El mole de mi madre, que me enseñó a preparar cuando yo tenía 12 años. Lleva 32 ingredientes y se tarda 2 días en quedar en su punto. Lo acompañé con arroz rojo, frijoles refritos y tortillas recién hechas. Lorenzo se sirvió como siempre, llenando su plato hasta el borde. «Mamá, nadie hace mole como tú». Le dije a Viviana que tenía que probarlo. Viviana se sirvió muy poco. 1 cucharada de mole, 2 de arroz, nada de frijoles. «Es que estoy a dieta», explicó sonriendo. «Pero se ve delicioso». Probó un bocado. Está rico, aunque es un poco picoso para mí». «Picoso. Mi mole no es picoso. Tiene chile, sí, pero balanceado con chocolate, almendra, canela. No pica, es profundo, complejo. ¿Quieres agua, mija?» «Ay, sí, por favor. ¿Tiene agua embotellada?» «Tengo agua del pozo. Está fresca, muy buena». «Ah, bueno, está bien». Lorenzo intervino rápido. «Viviana es delicada del estómago, mamá. El doctor le dijo que mejor tomara agua embotellada cuando viaja». «Entiendo. Ahorita voy al pueblo y compro». «No, no se preocupe, señora. Con un refresco está bien». Se tomó una Coca-Cola. Durante la comida, Viviana habló mucho. Habló de su carrera, de sus clases, de un proyecto que estaba haciendo para remodelar un restaurante en Guadalajara, de sus amigas, de los lugares donde le gustaba ir los fines de semana. Habló de todo menos de mí. No preguntó nada sobre la hacienda, nada sobre cómo era nuestra vida aquí, nada sobre mi familia, solo habló de ella. Y Lorenzo la escuchaba embobado. Después de comer, les enseñé la propiedad. Caminamos por los corrales. Les mostré las vacas, los caballos, las gallinas. Viviana caminaba con cuidado, evitando pisar donde había lodo o estiércol. «¡Ay, qué olor!», dijo tapándose la nariz cuando pasamos junto al establo. «Son animales, mija. Así huelen». «Sí, ya sé, pero es fuerte, ¿no?» «Lorenzo, ¿tú creciste con este olor todos los días?» Lorenzo se rió incómodo. «Uno se acostumbra». «Ay, no, yo no podría. Necesitaría muchas velas aromáticas». Seguimos caminando. Le mostré el huerto, los árboles frutales, el pozo antiguo, la capilla pequeña donde mi padre rezaba todos los días. Viviana sacaba fotos con su teléfono. «Esto está increíble para Instagram. Lorenzo, tómame una foto aquí». Se paraba en poses estudiadas, sonrisa perfecta, mano en la cadera, cabello acomodado. «¿Me tomas otra?» Es que salí con los ojos cerrados. Lorenzo le tomaba fotos. 1, 2, 10, 20. Yo los miraba desde lejos. Y por primera vez en años me sentí vieja. Esa noche cenamos en el corredor. Yo había preparado quesadillas de flor de calabaza y un caldo de pollo con verduras. Cosas más simples. Pensé que tal vez Viviana lo preferiría así. Comió un poco más que en la comida. Después de cenar, Lorenzo me ayudó a recoger los platos. Viviana se quedó sentada, revisando su teléfono. En la cocina, Lorenzo me abrazó. «¿Qué te parece, mamá? Es muy bonita, mijo, ¿verdad? Es la mujer más hermosa que he conocido. Se ve que te quiere mucho. Y yo a ella. Mamá, creo que es con ella. En serio, creo que es la mujer de mi vida». Le acaricié el cabello como cuando era niño. «Entonces me alegro por ti». «¿De verdad? ¿Te cae bien?» Dudé un segundo. Solo un segundo. Pero Lorenzo lo notó. «¿Qué pasa?» «Nada, mijo, es solo que apenas la conozco. Necesito tiempo. Ya verás que te va a encantar cuando la conozcas mejor. Es increíble. Es inteligente, trabajadora, tiene muchos sueños. Quiere montar su propio negocio de diseño.
y me apoya en todo. Me alegra, mijo, de verdad. Pero algo dentro de mí no estaba alegre. Algo dentro de mí estaba asustado. Se quedaron a dormir esa noche. Les di la recámara de huéspedes, la que tiene vista al jardín. Puse sábanas limpias, toallas nuevas, flores frescas en el buró. Viviana entró y miró todo con cara de evaluación. «Ay, señora, qué linda. Aunque hace un poco de calor, ¿no? ¿No hay aire acondicionado?» «No, mija. Pero abres la ventana y entra aire fresco. Y tengo un ventilador». «Ah, bueno. Supongo que es solo una noche». Lorenzo se disculpó por ella con los ojos. Me fui a mi recámara. No podía dormir. Me quedé acostada, mirando el techo, escuchando los grillos afuera. Y recordé algo que mi madre me dijo una vez, cuando yo tenía como 20 años y había traído a casa a una amiga de la escuela que se la pasó criticando todo lo que teníamos. «Miranda, hay personas que no saben agradecer, que no saben ver lo que vale, que solo ven lo que les falta. Ten cuidado con esas personas, no dejes que te hagan sentir menos». En ese momento no entendí por qué me dijo eso. Ahora lo entiendo. A la mañana siguiente preparé un desayuno grande. Chilaquiles verdes, huevos rancheros, frijoles, pan dulce, café de olla, jugo de naranja recién exprimido. Lorenzo bajó primero. «Huele delicioso, mamá». «Siéntate, mijo, ya está todo listo». Viviana bajó 20 minutos después. Traía puesto un conjunto deportivo, pants ajustados, top deportivo, tenis blancos, el cabello recogido en una cola de caballo alta. «Buenos días, señora. ¿No tendrá yogurt y fruta? Es que yo desayuno ligero. Tengo fruta, papaya, melón, sandía. ¿Te preparo un plato?» «Sí, por favor, pero sin mucha azúcar». «La fruta no tiene azúcar añadida, mija. Es natural». «Sí, pero la fruta tiene fructosa. Es azúcar al fin». Lorenzo intervino otra vez. «Viviana está muy cuidadosa con su alimentación, mamá. Está entrenando para un medio maratón». «Qué bien, mija. Es importante cuidarse». Le serví un plato con fruta picada. Viviana comió con su teléfono en la mano, revisando notificaciones. Lorenzo devoró sus chilaquiles. «Mamá, esto está buenísimo. ¿Verdad, amor?» Viviana levantó la vista del teléfono. «¿Qué? Que la comida de mi mamá es la mejor». «Ah, sí, está bien». Siguió con su teléfono. Después del desayuno, me dijo que quería ver más de la hacienda. «Lorenzo me contó que su papá de usted le dejó todo esto. Debe ser mucho trabajo mantenerlo, ¿no?» «Sí, es trabajo, pero lo hago con gusto. Es mi herencia, mi legado». «¿Y cuántas hectáreas son?» 150. Abrió los ojos. «¿150? ¿Y todo es suyo?» «Sí». «Híjole, eso debe valer mucho dinero». Lorenzo se puso incómodo. «Viviana, no se habla de eso». «¿Por qué no? Es una pregunta normal. Además, algún día será tuyo, ¿no?» Me quedé callada. Ella continuó. «Es que estaba pensando, esta propiedad tiene tanto potencial. Podrían hacer un hotel boutique o un salón de eventos. Las haciendas están muy de moda ahorita para bodas. Se gana muchísimo dinero con eso. Esta no es una hacienda para eventos, mija. Es un hogar, una casa de familia. Sí, pero también puede ser un negocio. Lorenzo y yo estuvimos hablando de eso. Cuando terminemos la carrera, podríamos mudarnos aquí y empezar un proyecto. ¿Verdad, amor?» Lorenzo asintió, pero no me miró a los ojos. Y ahí fue cuando sentí la primera fractura, pequeña, casi invisible, como cuando una taza se cae pero no se rompe. Solo se hace una rayita delgada que apenas se nota, pero está ahí. Y con el tiempo, esa rayita se hace grieta, y la grieta se hace quebradura, y la taza termina hecha pedazos. Se fueron ese domingo por la tarde. Lorenzo me abrazó largo. «Gracias por todo, mamá, por recibirnos, por la comida, por todo. No tienes que agradecer, mijo. Esta es tu casa». «Lo sé, y sé que Viviana y tú van a llevarse muy bien. Solo necesitan conocerse más». «Sí, mijo, seguro». Viviana me dio un beso en la mejilla. «Gracias, señora Miranda. Ya nos vemos pronto. Y piense en lo que le dije, ¿eh? Lo del negocio. En serio tiene mucho potencial». Sonrió. Subieron a la camioneta. Se fueron. Yo me quedé parada en el corredor, viéndolos alejarse. Y por primera vez desde la muerte de Rodrigo, me sentí completamente sola. No era la soledad de estar físicamente sola. Era otra soledad.
La soledad de darte cuenta de que tu hijo ya no te ve igual, de que hay alguien más influyendo en sus decisiones, de que las cosas nunca van a volver a ser como antes. Entré a la casa, recogí las toallas que habían usado, lavé los platos, barrí, trapeé, y mientras hacía todo eso, una frase no se me salía de la cabeza. «Algún día será tuyo, ¿no?». Eso había dicho Viviana, como si yo ya estuviera muerta, como si esta casa ya fuera de ellos, como si yo solo estuviera ocupando un espacio que no me correspondía. Esa noche me senté en el corredor con una taza de té de manzanilla. Miré las estrellas, escuché los grillos, sentí el aire fresco de la noche y recordé las palabras de mi padre. «Miranda, esta tierra es tuya. Nunca dejes que nadie te la quite, ni por amor, ni por lástima, ni por cansancio. Esta tierra es tu nombre, es tu sangre, es quien eres». Me pregunté si él había sabido que algún día yo necesitaría recordar esas palabras, si había visto algo en el futuro que yo no podía ver todavía, o si simplemente sabía que la vida siempre pone a prueba lo que más amamos. Todavía no sabía que Viviana volvería, que Lorenzo comenzaría a cambiar, que las palabras se volverían exigencias, que los planes se volverían presiones, que mi propia casa comenzaría a sentirse como territorio enemigo. Todavía no lo sabía, pero esa noche, sin entender por qué, lloré. Lloré por todo lo que estaba por venir. Lloré por la familia que fuimos y por la familia que nunca volveríamos a ser. Pasaron 3 meses sin ver a Lorenzo. Me llamaba cada semana. Sí, pero eran llamadas cortas, apuradas. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, mijo. ¿Y tú?» «Bien, bien. Con mucha escuela, muchos proyectos finales, ya sabes». «¿Cuándo vienes?» «Pronto, mamá. Te prometo que pronto». Pero no venía. Y cuando le preguntaba por Viviana, su voz cambiaba, se ponía más animada. «Está muy bien, súper ocupada con la escuela también. Te manda saludos». «Saludos». Nunca se ponía al teléfono ella misma, nunca me llamaba, pero yo trataba de no pensar mucho en eso. «Dale tiempo», me decía. «Son jóvenes, están ocupados, es normal». Me concentraba en el trabajo de la hacienda. Noviembre es temporada de cosecha. Había que recoger el maíz, preparar el forraje para el ganado, revisar los techos antes de que empezaran las lluvias de invierno. Contraté a 2 muchachos del pueblo para que me ayudaran. Ramón y su primo Chuy, buenos trabajadores, callados, respetuosos. Nos levantábamos antes del amanecer, trabajábamos hasta que se ponía el sol, cenábamos juntos en la cocina. Yo les preparaba algo abundante porque el trabajo era duro, y luego ellos se iban a sus casas en el pueblo. La rutina me hacía bien. Me mantenía ocupada. Me ayudaba a no pensar en que mi hijo prácticamente había desaparecido de mi vida. Lorenzo regresó en diciembre. Lo hizo sin avisar. Yo estaba en el huerto, podando los árboles de durazno, cuando escuché el motor de su camioneta. Me quité los guantes de trabajo. Me limpié el sudor de la frente. Caminé hacia la entrada. Lorenzo bajó de la camioneta, pero no venía solo. Viviana bajó del lado del copiloto. Mi corazón se hundió un poco, aunque traté de no demostrarlo. «¡Mamá!». Lorenzo me abrazó. Olía diferente, a perfume caro que no era de él. «Mijo, qué sorpresa, no me dijiste que venías. Queríamos darte una sorpresa». Me separé de él y miré a Viviana. Traía puesto un vestido blanco de encaje, sandalias doradas, el cabello suelto con ondas perfectas. Llevaba unos lentes de sol grandes que le cubrían media cara. «Hola, señora Miranda». Se quitó los lentes, y ahí fue cuando vi el anillo, un diamante, grande, brillante, en su mano izquierda. «Mamá», dijo Lorenzo tomando la mano de Viviana, «tenemos algo que decirte». Mi estómago se apretó. Viviana y yo nos vamos a casar. El mundo se detuvo un segundo, solo un segundo, pero se detuvo. «Ay, mijo, ¿qué noticia? ¿No estás contenta?» «Claro que sí. Es solo que me agarraste de sorpresa». Viviana sonrió ampliamente. Yo también estaba sorprendida. Lorenzo me propuso matrimonio hace una semana. Fue súper romántico. Me llevó a cenar a un restaurante en la azotea de un hotel. Había velas, música en vivo, todo. Y cuando trajeron el postre, ahí estaba el anillo en una copa de champaña. Hablaba rápido, emocionada. Lorenzo la miraba como si fuera lo único que existía en el mundo. «Felicidades», dije. «Felicidades a los dos».
Los abracé, primero a Lorenzo, luego a Viviana. Ella se sentía rígida entre mis brazos, como si abrazar no fuera algo que le saliera natural. Pasen, les preparo algo de comer. No, mamá, venimos a invitarte a comer, al restaurante del pueblo, para celebrar. ¿Al restaurante? Sí, queremos festejarlo contigo. Era extraño, nunca íbamos a restaurantes, siempre comíamos en casa, pero no dije nada. Está bien, déjenme cambiarme. Me puse mi vestido azul marino otra vez, el de los domingos. Me cepillé el cabello. Me puse un poco de polvo en la cara y un toque de labial rosa pálido que casi nunca usaba. Cuando bajé, Viviana me miró de arriba a abajo. No dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Fuimos al único restaurante medio decente del pueblo, la Hacienda de Don José. Un lugar turístico, con manteles a cuadros rojos y blancos, sombreros de charro en las paredes y un mariachi que tocaba los fines de semana. Era viernes. Había mariachi. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El mesero vino de inmediato. Conocía a Lorenzo desde niño. «Don Lorenzo, qué gusto verlo. ¿Y doña Miranda, cómo está?» «Bien, Toño, gracias. ¿Qué les traigo de tomar?» Lorenzo pidió una cerveza. Viviana pidió una margarita. Yo pedí un agua de horchata. Viviana sacó su teléfono y empezó a tomar fotos. Del lugar, de su anillo, de ella y Lorenzo juntos. «Amor, tómame una foto con el mariachi atrás. Va a quedar preciosa para Instagram». Lorenzo le tomó la foto. Luego pidió comida. Yo pedí unas enchiladas suizas. Lorenzo pidió un molcajete. Viviana pidió una ensalada César. Pero sin crutones, sin queso parmesano y con el aderezo aparte, por favor. El mesero asintió confundido. Cuando se fue, Lorenzo tomó mi mano. «Mamá, sé que esto es rápido, pero cuando sabes que es la persona correcta, simplemente lo sabes. Y Viviana es la persona correcta. ¿Cuándo piensan casarse?» «En junio, después de que nos graduemos». «¿Tan pronto?» Viviana intervino. «Es que queremos empezar nuestra vida juntos lo antes posible. Ya tenemos muchos planes. Vamos a rentar un departamento en Guadalajara mientras encontramos algo mejor. Lorenzo va a buscar trabajo en alguna empresa de su carrera. Yo voy a abrir mi negocio de diseño. Y luego, más adelante, pues ya veremos». «¿Más adelante qué?» Se miraron entre ellos. Lorenzo habló. «Pues, pensamos que tal vez podríamos mudarnos a la hacienda. No de inmediato, pero en unos años, cuando tengamos todo más establecido». Ahí estaba otra vez. Esa idea. Mudarse a la hacienda. «La hacienda es su casa, mijo. Siempre lo ha sido. Pueden venir cuando quieran». «Sí, pero hablamos de mudarnos, de vivir ahí, de hacer proyectos, de modernizar un poco las cosas». «¿Modernizar?» Viviana se animó. «Sí, señora. Es que la hacienda es hermosa, pero necesita muchas mejoras. Por ejemplo, los baños son muy viejitos. Se podrían remodelar, y la cocina también. Se le podría poner una isla, electrodomésticos nuevos, pisos de porcelanato, y el corredor estaría increíble con unos muebles de exterior modernos, como de ratán o algo así». Hablaba como si ya fuera suya, como si yo ya no estuviera ahí. «La hacienda está bien como está», dije. «Es una casa tradicional, no necesita ser moderna». «Ay, señora, pero es que las cosas cambian. Ahorita todo es más funcional, más práctico. Y además, si queremos hacer un negocio ahí, pues tiene que verse bien. Tiene que verse instagrameable. No quiero hacer un negocio». Silencio. Lorenzo apretó mi mano. «Mamá, son solo ideas. No es nada seguro. Todavía falta mucho para eso». «Sí», dijo Viviana. «Son solo ideas». Pero su tono decía otra cosa. Decía, «Esto va a pasar, te guste o no». Llegó la comida. Comimos en un silencio incómodo. Bueno, ellos comieron. Yo solo movía la comida en el plato. De repente ya no tenía hambre. El mariachi se acercó a nuestra mesa. «¿Alguna canción para los novios?» Lorenzo sonrió. «Sí, tóquenle Amor Eterno». Se me hizo un nudo en la garganta. Esa era la canción favorita de Rodrigo, la que cantábamos juntos en las fiestas, la que pusimos en su funeral. El mariachi comenzó a tocar. «Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor». Lorenzo abrazó a Viviana. Ella recargó la cabeza en su hombro. Se veían felices, enamorados, y yo, sentada frente a ellos, me sentí completamente fuera de lugar, como una extraña en la vida de mi propio hijo,
Cuando terminó la canción, Lorenzo les pagó al mariachi 500 pesos. Yo nunca había visto a Lorenzo gastar tanto dinero en algo así. ¿De dónde sacaste esos 500 pesos, mijo? Del trabajo, mamá. Estoy dando asesorías a chavos de semestres menores. Me pagan bien. Ah, qué bien. Pero algo no me cuadraba. Lorenzo nunca había sido bueno para ahorrar dinero. Siempre se le iba en salidas, gasolina, comidas con amigos. ¿De dónde había sacado para un anillo de diamante? ¿Para comidas caras? ¿Para mariachis? No pregunté. No quería parecer entrometida. No quería que Lorenzo pensara que yo dudaba de él. Así que me quedé callada. Siempre me quedaba callada. Después de comer, fuimos a la hacienda. Viviana quería enseñarle a Lorenzo unas ideas que tenía. Caminaron por toda la casa con un cuaderno y una pluma. Viviana iba apuntando cosas. Aquí podríamos tirar esta pared y hacer todo un espacio abierto. Este cuarto sería perfecto para una suite principal con vestidor y baño completo. Y esta recámara... ¡Ay! Esta sería ideal para el cuarto de bebés. Se detuvo. Me miró. Sonrió. «Algún día, ¿verdad, señora?» «Algún día», repetí. Pero mi voz sonó hueca. Lorenzo estaba emocionado. «Viviana tiene muy buen ojo, mamá. Es diseñadora, sabe de esto». «Sí, mijo, ya veo». Seguí detrás de ellos como un fantasma, viéndolos planear cambios en mi propia casa, viéndolos imaginar un futuro donde yo claramente no estaba incluida. O peor, donde yo estaba incluida solo como una molestia, como un obstáculo, como alguien a quien había que soportar hasta que... No quise terminar ese pensamiento. Se quedaron a dormir otra vez. Esta vez Viviana no se quejó del calor ni del ventilador. Esta vez entró a la recámara de huéspedes como si fuera suya. Esa noche, cuando todos dormían, salí al corredor. Me senté en mi mecedora, la misma mecedora donde mi madre se sentaba a tejer, la misma donde mi padre se sentaba a fumar su puro después de cenar, la misma donde yo me sentaba a arrullar a Lorenzo cuando era bebé. Miré la luna. Estaba casi llena, plateada, hermosa, y pensé en todas las veces que mi madre me advirtió sobre dejarme pisotear, sobre no decir lo que sentía, sobre guardarme las cosas por no hacer olas. Miranda, tú siempre tan callada, tan aguantadora. Un día te vas a cansar de aguantar y ya va a ser tarde. Pero yo no sabía cómo no aguantar. No sabía cómo poner límites. No sabía cómo decir, esto no me gusta, esto me duele, esto me está lastimando. Toda mi vida había sido así. Callada, obediente, complaciente. Primero con mi padre, porque era mi padre y los padres se respetan. Luego con Rodrigo, porque era mi esposo y los esposos se apoyan. Ahora con Lorenzo, porque era mi hijo y los hijos son sagrados. Pero yo, ¿cuándo me respetaba yo? ¿Cuándo me apoyaba yo? ¿Cuándo era yo sagrada? No tenía respuesta. Así que hice lo que siempre hacía: tragarme todo, sonreír, aguantar. A la mañana siguiente preparé el desayuno: huevos a la mexicana, frijoles, tortillas, café. Lorenzo bajó primero. Se veía contento, descansado. «Buenos días, mamá». «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» «Súper bien, como siempre duermo aquí». Se sentó a la mesa. Yo le serví su plato. «Mamá, quiero preguntarte algo». «Dime». Viviana y yo estuvimos hablando, y nos gustaría hacer la boda aquí, en la hacienda. Me detuve en seco. ¿Aquí? Sí, sería perfecto. Al aire libre, en el jardín, con las montañas de fondo. Sería una boda hermosa. Mijo, una boda es mucho trabajo, mucho dinero, mucha gente. Lo sé, pero no sería hasta junio. Tenemos tiempo para preparar todo, y Viviana está dispuesta a ayudar con la planeación. De hecho, ella ya está súper emocionada con la idea. ¿Ya se lo propusiste a ella? Sí, anoche. Le encantó la idea. Entonces no me estaba preguntando, me estaba informando. Ya lo habían decidido. Lorenzo, no sé si sea buena idea. ¿Por qué no? Porque esta casa no está preparada para eventos grandes, porque el camino de tierra se pone muy feo cuando llueve, porque no hay suficientes baños, porque... Mamá, por favor, es mi boda, es lo único que te voy a pedir, solo este día. Después ya no te molesto con nada, solo este día.
como si yo fuera la que estaba siendo difícil, como si yo fuera la que estaba negando algo injustamente. ¿Cuántos invitados serían? Como 200. ¿200? Sí, familia, amigos, compañeros de la escuela de Viviana y mía. Ya sabes, no sabía. No conocía a ninguna de esas personas. Mijo, mamá, por favor, te lo pido de corazón. Significa mucho para mí, para nosotros. Me miró con esos ojos, los mismos ojos que ponía cuando tenía 5 años y quería que le comprara un dulce en la tienda. Los mismos ojos que ponía cuando tenía 10 años y quería que lo dejara ir a dormir a casa de un amigo. Los mismos ojos que siempre, siempre me convencían. Suspiré. ¿Está bien? ¿En serio? Sí, pueden hacer la boda aquí. Lorenzo se levantó y me abrazó fuerte. Gracias, mamá. Gracias. No te vas a arrepentir. Va a ser la boda más hermosa que hayas visto. Viviana bajó en ese momento. ¿Ya le dijiste? Sí. Dijo que sí. Viviana gritó de emoción. Corrió hacia mí y me abrazó. ¡Ay, señora Miranda! Muchas gracias. Muchas gracias. Le prometo que va a quedar increíble. Va a ser un día que nunca vamos a olvidar. Sonreí. Pero por dentro, algo se rompió un poco más. Esa grieta que había comenzado hace meses se hizo más profunda. Y yo ni siquiera lo noté. O tal vez sí lo noté. Pero no quise verlo. Porque si lo veía, tendría que hacer algo. Y hacer algo significaba enfrentar. Y enfrentar significaba conflicto. Y conflicto significaba perder a mi hijo. Así que hice lo que siempre hice. Nada. Absolutamente nada. Mientras cuento todo esto, me pregunto qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Le habrías dicho que no a tu hijo? ¿Habrías puesto límites desde el principio? ¿O habrías hecho lo mismo que yo? Aguantar, ceder, tragar, hasta que ya no pudiste más. Escríbeme en los comentarios. En serio quiero saber, porque todavía me pregunto si hice lo correcto, o si debí haber dicho que no ese día, si debí haber parado todo antes de que fuera demasiado tarde, pero no lo hice. Y lo que vino después, lo que pasó en esos meses antes de la boda, ahí fue cuando comencé a abrir los ojos de verdad. Los meses que siguieron fueron una locura. Viviana venía a la hacienda cada 2 semanas, siempre con ideas nuevas, siempre con planes, siempre con listas. Señora Miranda, necesitamos contratar a alguien que limpie el jardín completamente, que pode todos los árboles, que quite la maleza, que pinte las bancas. Señora Miranda, hay que arreglar el camino de tierra. Ponerle grava por lo menos. Los invitados no pueden llegar con sus coches sucios. Señora Miranda, los baños necesitan una remodelación urgente. Por lo menos hay que cambiar los excusados y poner unos lavabos más modernos. Señora Miranda esto. Señora Miranda aquello. Nunca, doña Miranda, con respeto. Nunca, ¿qué opina usted? Con consideración. Siempre órdenes disfrazadas de sugerencias. Y Lorenzo siempre de su lado. Mamá, Viviana tiene razón. Hay que arreglar las cosas. Es nuestra boda. Queremos que todo se vea bien. Nuestra boda. Como si yo no fuera parte de ese nuestro. Empecé a contratar gente, jardineros, albañiles, pintores, plomeros. Gasté dinero que no tenía planeado gastar. Dinero de mis ahorros, de la venta del ganado, de los pocos ingresos que quedaban de la cosecha. Todo para que la hacienda se viera presentable para los invitados de Viviana. Para gente que no conocía. Para gente a la que no le importaba. Una tarde de febrero, Viviana llegó con una carpeta enorme. Señora, vengo a enseñarle el plan de la boda. Nos sentamos en el comedor. Abrió la carpeta. Había fotos de otras bodas, dibujos, esquemas, listas de proveedores. Mire, aquí vamos a poner la carpa principal, blanca, con telas de gasa colgando del techo. Aquí van las mesas, 12 en total, con manteles color marfil y centros de mesa con rosas y hortensias. Aquí va a estar el altar, frente a los rosales. Vamos a poner un arco de flores naturales, y aquí, de este lado, la pista de baile. Señalaba lugares de mi jardín como si fuera un tablero de ajedrez. ¿Y la banda? No va a haber banda. Va a haber DJ. Banda es muy corriente. Corriente. Mi boda tuvo banda. La boda de mis padres tuvo banda. Todas las bodas que yo conocía tenían banda. Pero no dije nada. ¿Y la comida? Ah, eso es lo mejor.
Contraté un servicio de catering de Guadalajara, súper elegante. Van a hacer una cena de 3 tiempos. Entrada, plato fuerte y postre. Todo gourmet. ¿Gourmet? Sí. Nada de birria ni pozole ni esas cosas pesadas. Va a ser comida fina. Carpaccio de res, salmón con risotto, cosas así. Viviana, a la gente de aquí no le gusta ese tipo de comida. Están acostumbrados a otra cosa. Por eso, señora, hay que educar el paladar, que conozcan cosas nuevas. Educar el paladar, como si la comida de mi tierra fuera inferior, como si lo que yo había cocinado toda mi vida no valiera nada. ¿Y cuánto cuesta todo esto? Viviana sonrió. No se preocupe por eso. Lorenzo y yo vamos a pagar la mayor parte. Solo necesitamos que usted ponga la hacienda y tal vez ayude con algunos gastos pequeños, como la renta de las sillas, las mesas, cosas así. ¿Cuánto es eso? Como 50,000 pesos. Se me fue el aire. 50,000 pesos. Eso era lo que yo ganaba en 6 meses de trabajo duro. Viviana, no tengo 50,000 pesos. Su sonrisa se congeló. ¿Cómo que no? No tengo. La hacienda no da tanto dinero. Apenas alcanza para los gastos. Pero Lorenzo me dijo que usted tenía ahorros. Tengo ahorros, sí, pero son para emergencias, para el veterinario, para reparaciones. Señora, la boda de su hijo es una emergencia. La forma en que lo dijo. Fría, dura, como si yo estuviera siendo egoísta. Voy a ver qué puedo hacer, dije finalmente. Gracias, señora. Sabía que podíamos contar con usted. Se levantó, recogió su carpeta, se fue. Ni siquiera se quedó a tomar un café, ni siquiera preguntó cómo estaba yo. Solo vino a pedir dinero. Esa noche llamé a Lorenzo. Mijo, necesito hablar contigo. Dime, mamá, pero rápido porque voy saliendo con Viviana. Es sobre la boda. Viviana dice que necesitan 50,000 pesos de mi parte. Ah, sí. Es que son gastos que no podemos cubrir nosotros. Pero no es tanto, mamá. Tú tienes tus ahorros. Esos ahorros son para emergencias, Lorenzo. Esto es una emergencia. Es mi boda. Solo me voy a casar una vez. Pero, mijo, mamá, por favor, no me hagas esto. No me hagas sentir culpable por querer tener una boda bonita. Viviana ya está súper estresada con todo. No quiero que piense que mi familia no la apoya. Tu familia. Como si yo fuera el enemigo. Está bien, mijo. Voy a ver cómo le hago. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Te quiero mucho. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano. Y lloré. Lloré porque estaba dando todo. Mi casa, mi dinero, mi paz. Y aún así sentía que no era suficiente. A la semana siguiente fui al banco. Saqué 50,000 pesos de mis ahorros. Vi cómo mi cuenta se quedaba casi en ceros. Le di el dinero a Viviana. Ni siquiera me dio las gracias. Solo dijo, perfecto, ahora sí podemos avanzar con todo. Y siguió revisando su teléfono. Marzo llegó con mucho trabajo. Los jardineros venían todos los días. Cortaron árboles que habían estado ahí desde antes de que yo naciera. Arrancaron flores que mi madre había plantado. Pusieron pasto nuevo que no era de la región y que necesitaba mucha agua. Los albañiles remodelaron los baños. Tiraron los azulejos antiguos que mi padre había puesto con sus propias manos. Pusieron cerámica blanca, fría, sin personalidad. Los pintores pintaron toda la casa. Viviana eligió los colores. Blanco, todo blanco. Es más elegante, dijo. Las paredes que habían sido color mostaza, color terracota, color cielo, ahora eran blancas. La hacienda ya no se parecía a la hacienda. Se parecía a un hotel, frío, impersonal, perfecto para Instagram. Pero ya no era mi hogar. Un día de abril, mientras los pintores trabajaban, decidí ir al pueblo. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. Necesitaba estar lejos del ruido, del aserrín, del olor a pintura. Fui a la mercería de Doña Lupita, una tienda pequeña donde vendían de todo un poco. Había conocido a Lupita desde niña. Era amiga de mi madre. Miranda, qué milagro verte por aquí. Ay, Lupita. Vengo huyendo de mi propia casa. Me reí, pero no era una risa alegre. Ya oí que tu hijo se casa. ¡Qué emoción! ¿Y cómo está todo? Pues ahí vamos, con muchos preparativos. Lupita me miró fijamente. ¿Y tú cómo estás? Algo en su tono me desarmó. No era curiosidad chismosa, era preocupación genuina. Cansada, admití.
Te ves cansada. Siéntate. Te preparo un café. Me senté en una silla vieja junto al mostrador. Lupita me trajo un café de olla, caliente, dulce, con un toque de canela. ¿Ya conociste bien a la muchacha? Sí, Viviana, es diferente. ¿Diferente bueno o diferente malo? No supe qué contestar. Lupita se sentó junto a mí. Mira, Miranda, yo no me meto en la vida de nadie, pero te conozco desde que eras una escuincla. Y te veo preocupada, triste, como si estuvieras cargando algo muy pesado. Es que, no sé, Lupita, siento que ya no reconozco a mi hijo, siento que esa muchacha lo cambió. O tal vez él siempre fue así, y tú no querías verlo. Sus palabras me cayeron como agua fría. ¿Qué quieres decir? Que a veces les damos tanto a nuestros hijos que se acostumbran. Creen que todo les pertenece, que todo se les debe, y cuando no les das lo que quieren, se enojan, como si tú fueras la mala. Bajé la mirada. Lupita tenía razón. ¿Sabes qué me dijo mi mamá cuando yo me casé? Continuó. Me dijo, Lupita, en el matrimonio no te pierdas. No te vuelvas tan esposa, tan madre, tan nuera, que se te olvide quién eres tú. Y yo no le hice caso. Me perdí. Me volví todo para todos, y cuando quise recuperarme, ya era tarde. Me divorcié. Mis hijos apenas me hablan, y aquí estoy, sola, en esta tienda. Me tomó la mano. No hagas lo mismo, Miranda, no te pierdas. Nos quedamos en silencio, tomando café. Dos mujeres cansadas, dos mujeres que habían dado demasiado. Cuando regresé a la hacienda, era casi de noche. Vi movimiento en la casa, luces encendidas en lugares donde no deberían estar luces. Entré. Lorenzo y Viviana estaban en la recámara principal. Mi recámara. Tenían cajas, estaban empacando cosas. ¿Qué están haciendo? Lorenzo se volteó. ¡Ay, mamá! Justo te íbamos a hablar de esto. ¿De qué? Viviana habló. Señora, es que esta recámara es la más grande, la que tiene mejor vista, y pensamos que sería perfecta para la suite nupcial. ¿Suite nupcial? Sí. El día de la boda, Lorenzo y yo nos vamos a quedar aquí. Y después, cuando vengamos de visita, pues esta va a ser nuestra recámara. Esta es mi recámara. Lo sé, señora. Por eso estamos empacando sus cosas. Las podemos pasar a la recámara de junto. Es más chiquita, pero igual está bien. Además, usted no necesita tanto espacio. Me quedé congelada. No podía creer lo que estaba escuchando. Lorenzo, ¿tú estás de acuerdo con esto? Mi hijo no me miró a los ojos. Mamá, es solo una recámara. No es para tanto. No es solo una recámara. Es la recámara donde nació tu padre, donde murieron mis padres, donde he dormido toda mi vida. Mamá, por favor, no seas dramática. ¿Dramática? Fuera de mi recámara, los dos, ahora. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Viviana se sobresaltó. Lorenzo se puso serio. Mamá, fuera. Dejen mis cosas donde están y salgan de aquí. Viviana agarró su bolsa. Como quiera, señora, pero no entiendo por qué se pone así. Solo estamos tratando de ayudar. Salió del cuarto. Lorenzo se quedó parado frente a mí. ¿Por qué le hablaste así? Porque se está pasando, Lorenzo. Y tú la estás dejando. Se llama hacer acuerdos, mamá. Ceder. Compartir. Yo he cedido. He compartido. He dado todo lo que tengo. ¿Y qué he recibido a cambio? Nada. Solo exigencias. ¿Exigencias? Te estoy pidiendo que me dejes usar una recámara. No es solo la recámara, Lorenzo. Es todo. Es mi casa. Es mi dinero. Es mi vida. Todo se lo están llevando. Nadie te está quitando nada. Estás exagerando. No estoy exagerando. Estoy abriendo los ojos. Nos quedamos mirando. Por primera vez en meses, le sostuve la mirada a mi hijo. Y lo que vi ahí me asustó. No vi al niño que cargaba en brazos. No vi al adolescente que me abrazaba antes de irse a la escuela. Vi a un hombre que ya no me reconocía, que ya no me respetaba, que solo me veía como un obstáculo. Lorenzo salió del cuarto sin decir nada más. Escuché la puerta de entrada abrirse y cerrarse. Escuché el motor de la camioneta encendiéndose. Escuché cómo se alejaban. Y me senté en mi cama, en mi recámara. Y lloré como no había llorado en años. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo, pensando en todo, en cómo había llegado hasta aquí, en cómo había permitido que esto pasara, en todas las veces que dije que sí cuando quería decir que no, en todas las veces que tragué coraje para mantener la paz.
en todas las veces que me hice chiquita para que otros se sintieran grandes. Y entendí algo. Entendí que mi silencio no había comprado la paz, había comprado mi propia destrucción. A la mañana siguiente encontré algo. Estaba limpiando la sala cuando vi el cuaderno de Viviana. Se le había olvidado cuando salieron corriendo. Estaba abierto sobre la mesa del comedor. No quería leerlo. No era correcto. Pero algo me jaló. Me acerqué y leí. Lista de cambios postboda. 1. Remodelar cocina completa. 2. Tirar pared entre sala y comedor. 3. Construir alberca en el jardín trasero. 4. Cambiar pisos de toda la casa. 5. Vender ganado y convertir establos en lofts para renta. 6. Hablar con abogados sobre escrituras. Escrituras. La palabra me golpeó. Querían las escrituras. Querían que yo les pusiera la propiedad a nombre de Lorenzo. O peor, a nombre de los dos. Seguí leyendo. Había otra página. Presupuesto, año 1, remodelación completa, 800,000 pesos, construcción de cabañas turísticas, 1.5 millones marketing y publicidad, 200,000. Total, 2.5 millones fuentes de financiamiento. Venta de ganado y maquinaria actual, 300,000. Préstamo bancario con Hacienda como garantía, 2 millones. Ahorros personales, 200,000. Préstamo bancario con la Hacienda como garantía. Querían hipotecar mi propiedad. Querían arriesgar la tierra que mi familia había cuidado durante generaciones, para hacer un negocio turístico, sin preguntarme, sin considerarme, porque para ellos yo ya estaba muerta, o por lo menos ya no importaba. Cerré el cuaderno. Mis manos temblaban. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Y ahí, en ese momento, algo cambió dentro de mí. No fue un cambio dramático, no fue un estallido, fue algo más silencioso, más profundo. Fue darme cuenta de que ya no podía seguir así, que si no hacía algo, me iban a quitar todo. No solo la Hacienda, también mi dignidad, mi identidad, mi razón de existir. Agarré el cuaderno, lo guardé en mi recámara, en el cajón donde guardo los documentos importantes, las escrituras de la propiedad, el testamento de mi padre, los certificados de nacimiento. Y esperé a que Lorenzo regresara, esperé a que Viviana viniera por su cuaderno, esperé con la certeza fría de que ahora yo sabía qué querían, sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y sabía que tenía que defenderme, porque nadie más lo iba a hacer por mí. Lorenzo regresó 3 días después. Vino solo, sin Viviana. Llegó como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos peleado, como si no me hubiera dicho que yo estaba exagerando. «Hola, mamá». Yo estaba en la cocina preparando frijoles. No levanté la vista. «Hola, ¿estás enojada todavía?» «No estoy enojada, Lorenzo. Estoy decepcionada». «Mamá, ya, no te pongas así. Vine a disculparme». Ahora sí lo miré. Traía puesta una camisa nueva, cara, de esas que se venden en las plazas comerciales de Guadalajara. Zapatos de piel, un reloj que no le había visto antes. «¿De dónde sacaste dinero para esa ropa?» Se puso incómodo. «Me la regaló Viviana, para la boda. Quiere que me vea bien». Seguí removiendo los frijoles. Lorenzo se sentó a la mesa. «Mamá, sé que las cosas se han puesto tensas. Sé que Viviana a veces es intensa, pero lo hace porque quiere que todo salga perfecto. Porque me ama. Porque quiere construir un futuro conmigo». «¿Un futuro dónde?» «¿Cómo? ¿Dónde quieren construir ese futuro? ¿Aquí? ¿En la Hacienda?» «Pues, eventualmente sí. Ya te lo habíamos dicho. Eventualmente. ¿Y yo qué? Tú sigues aquí, mamá. Nadie te está corriendo. Pero me están desplazando». «No te estamos desplazando. Solo estamos adaptando las cosas, modernizando, para que todos podamos vivir cómodos». «Lorenzo, encontré el cuaderno de Viviana». Se puso pálido. «¿Qué cuaderno?» «El que se le olvidó aquí. El que tiene todos sus planes, sus listas, sus presupuestos». Se quedó callado. «Vi todo, mijo. Vi que quieren hipotecar la Hacienda, que quieren vender el ganado, que quieren cambiar todo. Mamá, son solo ideas, planes a futuro. Nada está decidido». «¿Nada está decidido?» Tienen presupuestos, tienen fechas, tienen fuentes de financiamiento. Eso no suena a ideas, suena a decisiones. Se pasó la mano por el cabello, nervioso. «Está bien,
Sí, sí tenemos planes, planes de hacer un negocio aquí, pero es para bien, para que la hacienda genere dinero, para que no tengas que trabajar tanto, para que todos tengamos una mejor vida. Yo no quiero una mejor vida, Lorenzo. Quiero mi vida, la que he construido, la que heredé de mi padre, la que he cuidado todos estos años. ¿Y no has pensado en mí? ¿En mi futuro? Yo no quiero vivir de la tierra. No quiero pasarme la vida sembrando maíz y cuidando vacas. Yo estudié una carrera. Tengo otras metas. Entonces ve y cúmplelas, pero no con mi propiedad. Es mi herencia, mamá. Ahí estaba, la verdad, lo que siempre había estado debajo de todo. Tu herencia, repetí despacio. ¿Eso soy para ti? ¿Un obstáculo entre tú y tu herencia? No dije eso. Lo acabas de decir. Lorenzo se levantó. Caminaba de un lado a otro de la cocina. Mamá, no entiendes. Viviana y yo tenemos sueños. Queremos hacer cosas grandes. Y esta hacienda puede ser el principio. Pero tú te aferras a todo como si el mundo no hubiera cambiado. Estamos en el siglo XXI. Las cosas ya no se hacen como las hacía tu papá. Mi papá hizo las cosas con dignidad, con respeto, sin deberle nada a nadie. Y murió sin nada. Murió con una propiedad que apenas daba para sobrevivir. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Tu abuelo murió con honor, con su tierra libre, con su nombre en alto. No le debía a ningún banco, no dependía de ningún negocio. No tenía que sonreírle a turistas para comer, pues yo no quiero vivir así. Yo quiero más. ¿Más qué, Lorenzo? ¿Más dinero? ¿Más cosas? ¿A costa de qué? A costa de lo que sea necesario. Nos quedamos mirándonos, y en ese momento lo vi claramente. Mi hijo ya no era mi hijo, era otra persona, alguien que yo no conocía, alguien que yo no había criado, o tal vez sí, tal vez yo lo había criado exactamente así, dándole todo, sin pedirle nada, sin enseñarle el valor del sacrificio, sin mostrarle que las cosas importantes se ganan, no se heredan. Tal vez este monstruo que tenía enfrente era culpa mía. Vete, le dije. ¿Qué? Que te vayas, que salgas de mi casa. Mamá, vete, Lorenzo, vete con Viviana, vete a hacer tus sueños, pero sin mí, sin mi tierra, sin mi bendición. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Lorenzo agarró sus llaves. Estás cometiendo un error. Nos estás alejando. Y cuando te des cuenta de que estabas equivocada, va a ser tarde. Tal vez, pero va a ser mi error, mi decisión, no la tuya. Salió dando un portazo. El silencio que quedó después fue ensordecedor. Me senté en la mesa de la cocina. Los frijoles se habían quedado sin agua. Estaban pegados al fondo de la olla, arruinados, como todo lo demás. Esa noche no vino nadie. No llamó Lorenzo. No llamó Viviana. Nada. Yo me quedé sentada en el corredor, con mi rebozo sobre los hombros, mirando las estrellas. Y pensé en mi padre, en lo que me dijo el día que cumplí 15 años. Estábamos montados a caballo, recorriendo los límites de la propiedad. Él en su yegua café, yo en mi caballo pinto. Miranda, me dijo, algún día todo esto va a ser tuyo, y va a ser difícil, porque la gente va a querer quitártelo, unos con malas intenciones, otros con buenas, pero al final todos van a querer tu tierra. Y tienes que ser fuerte, tienes que saber decir que no, aunque duela, aunque te cueste, porque si pierdes esta tierra, pierdes tu historia, pierdes quién eres. En ese momento yo tenía 15 años, no entendía nada, pensaba que mi papá estaba exagerando. Ahora tenía 58, y entendía perfectamente. Los días siguientes fueron extraños, seguí con mi rutina, me levantaba al amanecer, alimentaba a los animales, regaba el huerto, cocinaba, limpiaba, pero todo se sentía vacío. No había trabajadores arreglando cosas, no había carpas ni decoradores, no había Viviana dando órdenes, no había Lorenzo. Solo yo, sola, otra vez. Una semana después de la pelea, recibí una llamada. Era un número que no conocía. Contesté. ¿Señora Miranda Osegueda? Sí, soy yo. Habla el licenciado Armando Villegas, del despacho jurídico González y Asociados. La llamo en representación de Lorenzo Osegueda y Viviana Sánchez. Se me heló la sangre. ¿Qué quiere?
Los señores Osegueda y Sánchez me han contratado para iniciar un proceso legal de repartición anticipada de herencia. Según nos informan, usted es propietaria de una hacienda de 150 hectáreas en... Alto ahí. ¿Repartición anticipada? ¿Qué significa eso? Significa que su hijo está solicitando que se le otorgue de manera anticipada la parte de la herencia que le corresponde. Es un proceso legal contemplado en el Código Civil cuando... Mi hijo no tiene ninguna herencia mientras yo esté viva. Señora, entiendo su molestia, pero... No entiende nada. Dígale a mi hijo que si quiere algo de mí, venga y me lo diga a la cara. No que mande abogados. Señora, le sugiero que también contrate representación legal. Esto puede... Colgué. Me temblaban las manos. Mi propio hijo me estaba demandando, me estaba llevando a juicio, por mi propia tierra. Esa tarde fui al pueblo. Busqué al único abogado que conocía, el licenciado Morales, un hombre mayor que había ayudado a mi padre con algunos trámites años atrás. Le conté todo. Él me escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró. Doña Miranda, legalmente su hijo no tiene mucho fundamento. La propiedad está a su nombre. Usted no tiene ninguna obligación de repartir nada mientras esté viva. Y según lo que me cuenta, las escrituras están claras. Todo es suyo. ¿Entonces no puede quitarme nada? No puede quitarle la propiedad, pero puede hacerle la vida imposible. Puede iniciar juicios que se alargan años. Puede hacer que usted gaste dinero en abogados. Puede desgastarla emocionalmente. ¿Y qué puedo hacer? 2 cosas. Primera, no firmar nada, nada. Aunque Lorenzo venga llorando, rogando, amenazando, no firme ningún documento. Segunda, hacer un testamento. Claro, específico, donde usted decida exactamente qué pasa con la propiedad cuando usted falte. Ya tengo testamento. Mi papá lo hizo cuando murió. Ese testamento dice que todo es para usted y después para Lorenzo. Pero usted puede cambiarlo. Puede poner condiciones. Puede incluso dejárselo a alguien más si así lo decide. La idea me sorprendió. ¿Dejárselo a alguien más? ¿A quién? No tenía más hijos. No tenía hermanos. Mis padres estaban muertos. Rodrigo estaba muerto. Solo quedaba Lorenzo. Pero ¿ese Lorenzo merecía mi tierra? Piénselo, doña Miranda. Y mientras, vamos a responder a ese abogado. Vamos a dejarle muy claro que aquí no hay nada que repartir. Salí del despacho con un peso enorme en el pecho. Caminé por las calles del pueblo sin rumbo fijo. Pasé por la plaza. Había niños jugando, parejas de novios caminando tomados de la mano, familias sentadas en las bancas comiendo raspados. Todo el mundo parecía feliz. Todo el mundo menos yo. Me senté en una banca bajo un laurel y lloré. Lloré porque mi hijo me había traicionado. Lloré porque la familia que había construido se estaba desmoronando. Lloré porque estaba cansada, tan cansada. Una señora mayor se sentó junto a mí. No dijo nada, solo sacó un pañuelo limpio de su bolsa y me lo dio. Gracias, susurré. De nada, mija. Sea lo que sea, va a pasar. Todo pasa. No sé si esto pase. Todo pasa. Lo bueno y lo malo. Así es la vida. Se quedó sentada junto a mí un rato más, en silencio, solo acompañándome. Cuando se levantó para irse me dijo: no estás sola, mija. Aunque lo sientas, no estás sola. Se fue. Nunca supe su nombre, pero sus palabras se me quedaron. No estás sola. Esa noche, de regreso en la hacienda, saqué las escrituras de la propiedad. Las puse sobre la mesa del comedor. Las leí completas. Cada palabra, cada cláusula. Estaba todo ahí. La historia de mi familia, los nombres de mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, y ahora el mío. 4 generaciones cuidando esta tierra, trabajándola, amándola, defendiéndola. ¿Y ahora yo iba a ser la que la perdiera? ¿La que la entregara a alguien que solo veía en ella un negocio? No, no iba a pasar. Agarré las escrituras. Las guardé en una caja fuerte que había comprado esa misma tarde. Una caja fuerte pequeña, de metal, con combinación. La escondí en el armario de mi recámara, detrás de las sábanas viejas, donde nadie pensaría buscar. Y me juré a mí misma: nadie me va a quitar esto. Nadie. 2 semanas después, llegó la fecha de la boda. Junio. El mes que habían elegido Lorenzo y Viviana. Pero ya no había boda. No en mi hacienda. No con mi bendición. Lorenzo me llamó una sola vez. Mamá,
Todavía estás a tiempo de arreglar esto, de ser razonable. La boda es en 2 semanas. Podemos olvidar todo lo que pasó. Empezar de nuevo. ¿Olvidar que me demandaste? Mamá, eso fue idea del abogado de Viviana. Yo no quería llegar a eso. Pero llegaste. Porque tú no me dejaste opción. Siempre hay opciones, Lorenzo. Tú elegiste la peor. ¿Entonces no va a haber boda? No en mi casa. Bien, entonces la vamos a hacer en otro lado. Y tú no estás invitada. Colgó. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. El día que hubiera sido la boda, me quedé en casa, sola. Preparé un caldo de pollo, solo para mí. Me senté en el corredor. Comí despacio, mirando el jardín que habían arreglado para una boda que nunca se celebró aquí. Y me pregunté si había hecho lo correcto, si mi dignidad valía la pena perder a mi hijo, si defender mi tierra valía la pena quedarme completamente sola. No tenía respuesta, solo tenía silencio, y la certeza fría de que las cosas nunca volverían a ser como antes. Aún me pregunto si hice lo correcto, si debía haber cedido una vez más, si debía haber firmado lo que querían, si debía haber dejado que tomaran lo que era mío solo para mantener la paz. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías defendido lo tuyo aunque te costara todo? ¿O habrías cedido para no quedarte sola? Escríbeme. Necesito saber, porque lo que pasó después, lo que descubrí en los meses siguientes, me hizo entender que esta pelea apenas comenzaba y que había cosas mucho peores esperándome. Pasaron 3 meses sin saber nada de Lorenzo, 3 meses de silencio, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Era como si hubiera muerto, o como si yo hubiera muerto para él. Yo seguía con mi vida, con mi rutina, levantarme temprano, cuidar los animales, trabajar la tierra, cocinar para mí sola, dormir sola, pero todo se sentía hueco, como cuando caminas por una casa vacía y tus pasos suenan demasiado fuertes. Así era mi vida, demasiado silenciosa, demasiado vacía. En septiembre, doña Lupita vino a visitarme. Trajo pan dulce y café. Se sentó conmigo en el corredor. ¿Cómo estás, Miranda? Aquí, sobreviviendo. ¿Supiste? ¿Supe qué? Que Lorenzo se casó. Se me detuvo el corazón. ¿Se casó? Sí, hace 2 semanas. Fue una boda grande, en un jardín de eventos en Guadalajara. Corrió el chisme hasta acá. ¿Y tú cómo te enteraste? Mi sobrina trabaja ahí, en el jardín de eventos. Me enseñó fotos. Sacó su teléfono. Me mostró. Ahí estaba Lorenzo. Traía puesto un traje gris. Se veía guapo, feliz, sonriente. Y a su lado, Viviana, con un vestido blanco enorme, velo largo, ramo de rosas blancas. Perfecta. Había más fotos. La ceremonia, los invitados, el pastel, la fiesta, todo lo que hubiera sido en mi hacienda. Pero no fue. Fue en otro lugar, sin mí. Lo siento, Miranda. Pensé que debías saberlo. Gracias, Lupita. Me quedé mirando las fotos. Mi hijo se había casado. Y yo no estuve ahí. No me invitó, no me buscó, no le importó. Lupita me tomó la mano. No es tu culpa. Entonces, ¿de quién es? De él, de ella, de la vida. No sé, pero no es tu culpa. Nos quedamos sentadas en silencio, tomando café, comiendo pan dulce. 2 mujeres que habían perdido demasiado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando las fotos una y otra vez. Lorenzo se veía tan feliz, tan completo, como si no le faltara nada, como si yo no le faltara. Y me pregunté, ¿cuándo dejé de ser importante para él? ¿Fue cuando conoció a Viviana? ¿Fue cuando se fue a estudiar? ¿Fue cuando murió su padre? ¿O siempre fue así y yo no quise verlo? Tal vez mi hijo nunca me necesitó tanto como yo creía. Tal vez yo fui la que se aferró, la que no supo soltar, la que convirtió a su hijo en toda su vida. Y cuando él quiso tener su propia vida, yo no supe dónde quedarme. En octubre llegó la primera carta del banco. Era un sobre blanco, formal, con el logo de Bancomer. Lo abrí. Estimada señora Osegueda, por medio de la presente le informamos que se ha iniciado un proceso de solicitud de crédito hipotecario sobre la propiedad ubicada en... Leí el resto con las manos temblorosas. Lorenzo había solicitado un préstamo usando la hacienda como garantía. 2 millones de pesos. El banco estaba solicitando mi firma como propietaria legal.
Si no firmaba en 30 días, el banco procedería a... No terminé de leer. Llamé al licenciado Morales. Doña Miranda, esto es serio. No firme nada, absolutamente nada, pero necesitamos actuar rápido. ¿Qué hago? Vamos a mandar una carta al banco, notificándoles que usted no autorizó esa solicitud, que la propiedad no está disponible como garantía, y vamos a iniciar un proceso de protección patrimonial. ¿Qué es eso? Es un candado legal, para que nadie pueda hacer nada con su propiedad sin su consentimiento, ni venderla, ni hipotecarla, ni traspasarla. Hágalo, haga lo que sea necesario. 2 semanas después, Lorenzo apareció en la hacienda. Llegó en la tarde, solo, sin Viviana. Traía puesto jeans y una camisa blanca. Se veía cansado, ojeroso. Tocó la puerta. Yo estaba en la cocina. Escuché los golpes, pero no me moví. Volvió a tocar. Mamá, sé que estás ahí. Necesito hablar contigo. Esperé. Por favor, mamá, solo 5 minutos. Abrí la puerta. Nos quedamos mirándonos. Él se veía diferente, más delgado, más pálido, como si no estuviera durmiendo bien. Pasa. Entramos. Nos sentamos en la sala. El silencio era pesado. Vine a pedirte perdón, dijo finalmente. No respondí. Mamá, sé que la regué. Sé que hice las cosas mal. Sé que te lastimé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque Viviana me convenció de que era lo mejor, de que tú estabas siendo injusta, de que te estabas aferrando a algo que ya no te correspondía. ¿Y tú qué pensabas? Yo no sabía qué pensar. Estaba confundido. Viviana era muy insistente. Decía que si yo te amaba de verdad, tenía que ayudarte, que tenía que salvarte de ti misma. Salvarte de ti misma. Repetí las palabras despacio. Sí, decía que te estabas matando trabajando, que la hacienda era una carga, que merecías descansar, y que la única forma de que descansaras era que yo tomara el control. ¿Tomar el control de mi vida? No lo ponía así, pero sí, básicamente eso. ¿Y tú le creíste? Yo, sí, le creí. ¿Por qué? Porque era más fácil creerle a ella que enfrentarte a ti. Por fin, la verdad. Lorenzo, tu esposa no me quiere ayudar, me quiere fuera, quiere mi tierra, quiere convertir esto en un negocio. Y tú lo sabes. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues con ella? Se pasó las manos por la cara. Porque la amo, mamá, porque es mi esposa, porque hice un compromiso. ¿Y tu compromiso conmigo? ¿El que hiciste cuando naciste? ¿Ese no cuenta? No es lo mismo. Tienes razón, no es lo mismo. Yo te di la vida. Ella solo te dio un anillo. Lorenzo bajó la mirada. Vine a pedirte que firmes. ¿Qué? Los papeles del banco. Necesitamos ese préstamo, mamá. Necesitamos el dinero para empezar el negocio. Para hacer algo de nuestras vidas. Ese negocio lo van a hacer con mi propiedad. Es mi herencia. No mientras yo esté viva. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Que me quede de brazos cruzados? ¿Que no haga nada con mi vida? ¿Que espere a que te mueras para poder vivir? Esas palabras, esas malditas palabras. Sal de mi casa. Mamá, que salgas. Ahora. Mamá, por favor, solo piénsalo. Piensa en... ¡Fuera! Grité tan fuerte que hasta yo me asusté. Lorenzo se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó. Voy a pelear esto, mamá. Legalmente, con todo lo que tenga, porque esa tierra también es mía. Y no voy a dejar que tu terquedad me quite lo que me corresponde. No te corresponde nada. Nada de esto es tuyo. Lo único que tenías era mi amor. Y eso lo destruiste. No, eso lo destruiste tú cuando decidiste que la tierra era más importante que yo. Se fue. La puerta se cerró. Y yo me quedé ahí, parada en medio de mi sala, temblando, llorando, rompiéndome. Esa noche fue la más larga de mi vida. No comí, no dormí, no hice nada. Solo me senté en mi mecedora del corredor y lloré. Lloré por todo, por mi hijo que ya no era mi hijo, por la familia que se había roto, por los años que dediqué a cuidarlo, amarlo, protegerlo, por las noches en vela cuando estaba enfermo, por las veces que me quedé sin comer para que a él no le faltara nada, por todo el amor que di, y que ahora no valía nada. En noviembre, el abogado de Lorenzo mandó otra carta. Esta vez era una demanda formal. Solicitaban que se declarara mi incapacidad mental para administrar la propiedad.
Decían que yo estaba senil, que tomaba decisiones irracionales, que estaba poniendo en riesgo el patrimonio familiar. El licenciado Morales estaba furioso. Esto es una barbaridad. No tienen ninguna base legal, pero van a hacer que usted tenga que someterse a exámenes médicos, evaluaciones psicológicas. Van a tratar de demostrar que no está en sus facultades. Déjelos, que hagan lo que quieran. Yo sé quién soy. Doña Miranda, esto no es un juego. Si un juez determina que usted no puede administrar sus bienes, le van a poner un tutor. Y ese tutor probablemente va a ser Lorenzo. ¿Pueden hacer eso? Sí, si demuestran que hay causa. Pero yo estoy perfectamente bien. Lo sé, y lo vamos a demostrar. Pero va a ser un proceso largo, difícil, cansado. No me importa. Voy a pelear. ¿Está segura? Nunca he estado más segura de nada. Diciembre llegó frío, más frío de lo normal. Las noches eran heladas. Tenía que dormir con 2 cobijas. Los días eran grises, nublados, como si hasta el cielo estuviera triste. Yo seguía sola. Ramón y Chuy seguían ayudándome con el trabajo de la hacienda, pero al final del día se iban, y yo me quedaba sola otra vez. Doña Lupita venía a visitarme cuando podía. Me traía comida, compañía, palabras amables, pero no era suficiente. Nada era suficiente para llenar el vacío que había dejado Lorenzo. El 24 de diciembre era Nochebuena. Yo siempre pasaba esa noche con Lorenzo, desde que era niño. Cenábamos juntos, bacalao, romeritos, ponche. Poníamos el nacimiento. Íbamos a la misa de gallo. Pero ese año no. Ese año me quedé sola. Preparé una cena pequeña, solo para mí. Un pedazo de bacalao, un poco de ensalada, un vaso de ponche. Me senté a la mesa. Puse un plato extra frente a mí. El lugar donde siempre se sentaba Lorenzo. Lo miré, vacío, como mi vida. Y en ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue un llanto fuerte, fue algo más profundo. Fue aceptar que había perdido a mi hijo, que la familia que había construido ya no existía, que todo lo que amé se había ido, y que tenía que aprender a vivir con eso. Esa noche, después de cenar, salí al patio. Miré las estrellas, estaban brillantes, claras, hermosas, y hablé con mi padre. Papá, no sé si hice bien, no sé si defender esta tierra valió la pena perder todo lo demás, pero es lo único que sé hacer, lo único que me enseñaste, a no dejarme, a no regalar lo que es mío, a tener dignidad aunque duela. El viento sopló suave, como si fuera una respuesta. Espero que estés orgulloso de mí, porque yo no sé si lo estoy. Entré a la casa, cerré todas las puertas con llave, apagué todas las luces, me metí a mi cama, en mi recámara, en mi casa, en mi tierra. Y aunque estaba completamente sola, aunque había perdido todo lo que amaba, aunque mi corazón estaba roto en 1000 pedazos, por lo menos todavía tenía mi dignidad, por lo menos nadie me había quitado eso, por lo menos yo sabía quién era. Y eso, en medio de toda la oscuridad, era algo. Era lo único que me quedaba, pero era algo. Lo que no sabía esa noche, lo que no podía imaginar, era que la vida tenía una forma muy particular de hacer justicia, que las cosas que Lorenzo y Viviana me hicieron, las mentiras, las traiciones, los intentos de robarme, iban a regresar a ellos, de formas que nunca esperaron, porque la vida siempre cobra sus deudas, siempre. Enero llegó con una claridad extraña, como cuando pasa una tormenta y el aire huele diferente, más limpio, más fresco. Yo me sentía diferente también. Ya no estaba enojada, ya no estaba triste, estaba en paz. Una paz fría, sí, pero paz al fin. Tomé una decisión. Fui con el licenciado Morales. Quiero cambiar mi testamento. ¿Estás segura? Completamente. Me senté frente a él. Saqué un papel donde había escrito todo con mi puño y letra. La hacienda no va a ser para Lorenzo. El licenciado levantó las cejas. ¿Y para quién? Para una fundación. Una que cuide propiedades históricas, que las mantenga como son, que no las convierta en negocios. Doña Miranda, no quiero que mi tierra se vuelva un hotel. No quiero que la destruyan. Prefiero que sea de nadie antes que de alguien que no la respeta. Lorenzo puede pelear eso. Que pelee, pero no va a ganar, porque la propiedad es mía, y yo decido. El licenciado asintió despacio.
Está bien, vamos a hacerlo. Febrero. Lorenzo se enteró. No sé cómo. Tal vez el licenciado de él investigó. Tal vez alguien le dijo. Pero se enteró. Llegó furioso a la hacienda, esta vez con Viviana. Tocaron la puerta, golpearon, gritaron. «¡Mamá, abre! Necesitamos hablar». Yo estaba adentro, tranquila, tomando café. No abrí. «Mamá, sé que estás ahí. ¡Abre la maldita puerta!». Viviana gritó también. «Señora, no puede hacer esto. Es ilegal. Esa propiedad le pertenece a Lorenzo». Me asomé por la ventana. Los vi ahí, desesperados, furiosos. Lorenzo pateó la puerta. Viviana lloraba, o fingía llorar. No estaba segura. «Esto no se va a quedar así. Te vamos a demandar. Te vamos a quitar todo». Me reí. No pude evitarlo. Me reí. Porque ya no podían quitarme nada. Ya no tenían poder sobre mí. Se fueron. Pero la guerra legal continuó. Demandas, contrademandas, audiencias, exámenes médicos. Yo pasé por todo. Me evaluaron 3 psicólogos diferentes. Los 3 dijeron lo mismo. Estaba perfectamente cuerda. Me hicieron exámenes de memoria, de razonamiento, de capacidad mental. Pasé todos. El juez revisó el caso y falló a mi favor. La señora Miranda Osegueda está en pleno uso de sus facultades mentales. Tiene derecho absoluto a disponer de su propiedad como mejor le parezca. Lorenzo perdió. Marzo. No supe más de ellos durante semanas, hasta que doña Lupita vino con noticias. «Miranda, ¿supiste? ¿Qué pasó? Lorenzo y Viviana están en problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «El negocio que iban a hacer, el que necesitaban tu tierra para empezar, pues lo intentaron hacer de todas formas. Consiguieron un préstamo con otra garantía, no sé cuál, y fracasó. Perdieron todo el dinero». Me quedé callada. «Y hay más. Parece que Viviana le pidió dinero prestado a su familia. Mucho dinero, prometiendo que el negocio iba a funcionar. Y ahora no pueden pagar. ¿Y Lorenzo? Perdió su trabajo. Parece que se estaba ausentando mucho por lo del negocio, y lo corrieron. No sentí alegría, no sentí satisfacción, solo sentí vacío. ¿Sabes dónde están? Rentando un departamento pequeño, muy pequeño, en una zona fea de Guadalajara. Yo seguí con mi vida, con mi rutina, con mi tierra, pero ahora había algo diferente. Había tomado el control, había puesto límites, había dicho, hasta aquí. Y aunque me costó todo, aunque perdí a mi hijo, aunque me quedé sola, por lo menos me quedé conmigo, con mi dignidad intacta, con mi tierra libre, con mi nombre en alto, tal como mi padre me enseñó. Una tarde de abril, estaba en el huerto podando los árboles de durazno. Escuché un coche. Me asomé. Era la camioneta de Lorenzo, pero venía despacio, sin prisa. Se estacionó. Bajó solo. Caminó hacia mí. Se veía diferente, más delgado, más triste, más humilde. «Mamá». «Lorenzo, ¿puedo hablar contigo?» «Ya estás hablando. Me refiero, ¿puedo sentarme?» Señalé una banca bajo un árbol. Nos sentamos. El silencio duró largo. «Tenías razón», dijo finalmente. No respondí. «Tenías razón en todo. Viviana, ella solo quería tu dinero, tu propiedad. Nunca le importé yo. Nunca le importó la familia. Solo le importaba hacer su negocio, ser rica, tener éxito. ¿Y apenas te das cuenta?» «Sí, soy un idiota». «Sí, lo eres», se rió amargo. «Lo perdí todo, mamá. El dinero, el trabajo, y pronto voy a perder a Viviana también. Ya me dijo que se va a divorciar, que yo soy un fracasado, que ella merece algo mejor». No dije nada. Y lo peor es que perdí lo más importante. Te perdí a ti. Cerró los ojos. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Fui un mal hijo, un hijo terrible. Te traicioné, te lastimé. Traté de quitarte lo que era tuyo. Y ahora entiendo por qué lo defendiste tanto. No era solo la tierra, era tu dignidad, tu historia, tu vida». Nos quedamos en silencio. Yo miraba el horizonte, las montañas, el cielo, los campos que había trabajado toda mi vida. «¿Me perdonas?», preguntó con voz rota. Lo miré. Mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué en brazos, que alimenté, que amé con todo mi corazón. «No sé, Lorenzo, no sé si pueda. Lo entiendo». Se levantó para irse.
Pero tampoco sé si pueda no hacerlo, agregué. Se detuvo. El tiempo dirá. El tiempo y tus acciones, no tus palabras, tus acciones. Asintió. Gracias, mamá, por no cerrarme la puerta completamente. Se fue. Y yo me quedé ahí, sentada bajo el árbol, sabiendo que había hecho lo correcto, que defender mi dignidad no estaba mal, que ponerme límites no era egoísmo, que decir no cuando era necesario no me hacía mala madre. Me hacía una mujer fuerte, una mujer que sabía su valor, una mujer que no se dejaba pisotear, ni siquiera por amor. Un año pasó, un año en el que la vida se encargó de poner las cosas en su lugar, sin que yo moviera un dedo, sin que yo buscara venganza. La vida simplemente cobró. Me enteré de todo por doña Lupita, por el pueblo, por los chismes que llegaban sin que yo los buscara. Viviana se divorció de Lorenzo en julio. No duró ni un año de casada. Se fue con otro hombre, uno más grande, con dinero, con negocio establecido, un empresario de bienes raíces de Guadalajara. Le dejó a Lorenzo las deudas, todas, los préstamos que sacaron juntos, las tarjetas de crédito, todo. Se fue como llegó, me dijo Lupita. Sin nada. Bueno, no. Se llevó todo lo que pudo. Lorenzo tuvo que vender la camioneta que le compramos, la que tanto amaba. Tuvo que mudarse a un cuarto rentado, sin cocina, sin sala, solo una cama y un baño compartido. Trabajaba en lo que podía, de repartidor, de mesero, de ayudante en una ferretería. Ya no era el licenciado Lorenzo Osegueda, era solo Lorenzo, otro muchacho más tratando de sobrevivir. Viviana, por su parte, no le fue mucho mejor. El empresario ese con el que se fue resultó estar casado. Su esposa se enteró. Hubo un escándalo. Gritos, golpes, demandas. Viviana terminó en la calle, sin el empresario, sin dinero, sin reputación. Su familia, la que le había prestado dinero para el negocio que nunca funcionó, le cerró las puertas. Ya no queremos saber nada de ti, nos avergüenzas. Tuvo que regresar con su madre, una señora mayor que vivía en una casa pequeña en las afueras de Guadalajara. Viviana, la diseñadora de interiores, la que iba a ser exitosa, la que se creía dueña del mundo, ahora limpiaba casas ajenas, con las mismas manos que antes solo servían para tomar fotos para Instagram. Alguien del pueblo la vio, me lo contó. Estaba en el súper, Miranda, comprando lo más barato, con ropa vieja, sin maquillaje, sin nada. Ya no se parecía a la muchacha que conocimos. No sentí lástima, pero tampoco sentí alegría. Solo sentí equilibrio, la vida cobrando lo que se debe. Lorenzo vino a verme en septiembre. Tocó la puerta con humildad. Mamá, ¿puedo pasar? Lo dejé pasar. Se sentó a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había comido 1000 veces de niño. ¿Quieres café? Sí, por favor. Le serví. Nos quedamos en silencio un rato. ¿Cómo estás?, le pregunté. Mal, pero vivo. ¿Y Viviana? Se fue. Se divorció de mí. Supongo que ya lo sabías. Me llegaron rumores. Asintió. Mamá, vengo a decirte que tenías razón. En todo. Viviana nunca me amó. Solo quería lo que tú tenías, y yo fui tan estúpido que no lo vi. O no lo quise ver. ¿Por qué no lo quisiste ver? Porque era más fácil creer sus mentiras que enfrentar la verdad. Porque me hacía sentir importante, exitoso, como si yo fuera alguien. Siempre fuiste alguien, Lorenzo. Eras mi hijo. Eso era suficiente. No para mí. Yo quería más. Quería ser rico, importante, admirado, y perdí lo único que valía la pena. A ti. Se le quebró la voz. Alguna vez me llamaste egoísta. Me llamaste terco. Dijiste que solo pensaba en mí. Y ahora, años después, mientras estoy solo en ese cuarto horrible, veo ese mismo vacío en mi mirada. El mismo vacío que vi en los ojos de Viviana cuando me dejó. La vida siempre cobra sus deudas, mamá. Siempre. Nos quedamos en silencio. Yo tomaba mi café despacio. Él miraba sus manos. Manos que ahora tenían callos. Manos que ahora trabajaban de verdad. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté. No sé. Seguir trabajando, pagar las deudas, tratar de rehacer mi vida, pero sin trucos, sin atajos, sin tratar de quitarle nada a nadie. Eso está bien. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Lo miré a los ojos. Yo te perdoné hace tiempo, Lorenzo. Lo que no sé
Es si tú puedes perdonarte a ti mismo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Todos los días me despierto con esa pregunta. Lorenzo siguió viniendo. No seguido. Una vez al mes. A veces cada 2 meses. Pero venía. Ya no pedía nada. Ya no exigía nada. Solo venía. A tomar café. A platicar. A ayudarme con alguna cosa cuando podía. No era como antes. Nunca iba a ser como antes. Pero era algo. Una pequeña conexión. Delgada como hilo. Pero ahí estaba. En diciembre me llegó otra noticia. Viviana estaba enferma. No sé de qué exactamente. Algo del hígado. Algo serio. Necesitaba tratamiento. Medicina cara. Cuidados. Su madre ya no podía. Era muy mayor. Muy débil. Viviana terminó en un hospital público. Sola. Sin visitas. Sin dinero para un cuarto privado. En una cama compartida con otras 5 mujeres. La que alguna vez publicó nuestra casa, nuestra fiesta, nuestra familia, en mi hacienda. Ahora estaba en una cama de hospital público, sola, sin casa, sin fiesta, sin familia. Alguien me dijo que Lorenzo fue a verla una vez, no por amor, por lástima. Le llevó algo de dinero, lo poco que tenía, para sus medicinas. Ella ni siquiera le dio las gracias, solo tomó el dinero y volteó la cara. Ese fue el último contacto que tuvieron. Yo seguí con mi vida, mi hacienda, mi tierra, mi rutina. Ramón y Chuy seguían ayudándome. Doña Lupita seguía visitándome. El licenciado Morales se convirtió en un amigo, no solo en mi abogado. Empecé a ir más seguido al pueblo, a misa, al mercado, a platicar con la gente. Ya no me sentía tan sola. Había encontrado una paz diferente, una paz que no dependía de tener familia, una paz que venía de saber quién era yo, de saber lo que valía, de saber que había defendido lo correcto. Una tarde de diciembre estaba sentada en el corredor, mirando el atardecer. Las montañas se pintaban de naranja y morado. El aire olía a tierra mojada. Los grillos comenzaban a cantar. Y pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que perdí, en todo lo que gané. Y entendí algo. La vida no me había quitado nada que valiera la pena. Me había quitado lo que estaba podrido, lo que me hacía daño, lo que me estaba consumiendo. Y aunque dolió, aunque lloré, aunque creí que no iba a sobrevivir, sobreviví. Más fuerte, más libre, más yo. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a una sola mujer a defenderse, a una sola mujer a saber su valor, habrá valido la pena. Todo el dolor, toda la soledad, todo el sacrificio, habrá valido la pena. Porque yo soy Miranda Osegueda. Tengo 59 años. Y esta es mi tierra. Nadie me la quitó, y nadie me la va a quitar. Han pasado 2 años desde aquella noche que apagué el generador. 2 años desde que grité en la oscuridad. 2 años desde que decidí que ya no iba a seguir siendo invisible en mi propia vida. Hoy tengo 60 años, y por primera vez en mucho tiempo me siento completa. La hacienda sigue siendo mía. Las escrituras están guardadas en la caja fuerte, seguras, protegidas. Mi testamento está actualizado, claro, definitivo. Cuando yo me vaya, esta tierra no será de nadie que la vea como negocio. Será para quienes la respeten, para quienes entiendan que una casa no es solo paredes y tierra, es historia, es sangre, es memoria. Lorenzo sigue viniendo, no mucho, pero viene. Ahora trabaja en una empresa pequeña, lleva contabilidad, nada glamoroso, pero es honesto, paga sus deudas poco a poco. Con esfuerzo, con humildad. Ya no habla de negocios millonarios, ya no presume, ya no exige. Ahora pregunta, ¿cómo estás, mamá? ¿Necesitas ayuda con algo? ¿Puedo quedarme a comer? Y yo le digo que sí, porque aunque me lastimó, aunque casi me destruyó, aunque me quitó años de paz, sigue siendo mi hijo. Y el amor de madre no se borra, se transforma, se ajusta, pero no desaparece. De Viviana nunca volví a saber. Dicen que dejó el pueblo, que se fue a otro estado, que sigue enferma, que sigue sola. No busco información, no pregunto. Ya no es parte de mi historia. Fue solo un capítulo oscuro, doloroso, pero terminado. Hay días en que me pregunto qué hubiera pasado si hubiera cedido, si hubiera firmado los papeles, si hubiera dejado que tomaran la hacienda.
Si hubiera elegido la paz falsa sobre mi dignidad, tal vez Lorenzo seguiría cerca. Tal vez comeríamos juntos todos los domingos. Tal vez no habría pleitos, ni abogados, ni años de silencio. Pero yo no estaría completa. Estaría rota por dentro. Sería una sombra de mí misma. Una mujer sin voz, sin poder, sin tierra. Y eso hubiera sido peor que cualquier soledad. Aprendí algo en estos años. Aprendí que amar no significa desaparecer, que ser buena madre no significa ser tapete, que cuidar a otros no significa olvidarte de ti. Aprendí que a veces la decisión más amorosa es decir que no, que a veces defender tus límites es la única forma de mantener tu cordura, que a veces la gente necesita perder para aprender, y que tú no eres responsable de enseñarles a costa de tu propia destrucción. También aprendí que la soledad no siempre es mala, que hay una diferencia entre estar sola y sentirte sola. Yo estoy sola. Sí, no tengo esposo. Mi hijo apenas viene. No tengo nietos. Pero tengo mi tierra. Tengo mi nombre. Tengo mi dignidad. Tengo amaneceres hermosos. Tengo el canto de los pájaros. Tengo el olor a café recién hecho. Tengo la satisfacción de saber que no me dejé, que me defendí, que valí la pena para mí misma. Y eso, créeme, es más de lo que muchas mujeres pueden decir. Si estás escuchando esto y estás pasando por algo parecido, si alguien te está quitando tu paz, tu espacio, tu vida, si te sientes culpable por poner límites, si crees que decir que no te hace mala persona, quiero que sepas algo. No eres mala, eres humana y tienes derecho a defenderte, a proteger lo que es tuyo, a decir, hasta aquí, no importa quién sea, hijo, esposo, familia, amigos. Tu vida es tuya, tu dignidad es tuya, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitártela. Ayer por la tarde, Lorenzo vino a visitarme. Trajo flores, margaritas, mis favoritas. Feliz cumpleaños, mamá. Yo había olvidado que era mi cumpleaños. Gracias, mijo. Nos sentamos en el corredor, tomamos café, comimos el pastel que él trajo de una panadería del pueblo. No hablamos mucho, pero fue un silencio bonito, un silencio cómodo. No como antes, cuando el silencio estaba lleno de cosas no dichas. Ahora era un silencio en paz. Antes de irse, me abrazó. Gracias, mamá. ¿Por qué? Por no rendirte, por enseñarme que hay cosas más importantes que el dinero, por salvarme de mí mismo. Le acaricié el cabello como cuando era niño. De nada, mijo. Pero quien te salvó fuiste tú. Yo solo me salvé a mí misma. Se fue, y yo me quedé ahí, en mi corredor, en mi hacienda, en mi tierra, viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja, rosa, morado, como una acuarela, como un final perfecto para un día cualquiera. Esta ha sido mi historia, la historia que guardé demasiado tiempo, la historia que necesitaba contar, no para quejarme, no para buscar lástima, sino para que otras mujeres sepan que se puede defender lo tuyo, que se puede sobrevivir la pérdida, que se puede ser fuerte sin ser mala, que se puede amar sin perderte. Si mi historia tocó tu corazón, si algo de lo que dije resonó contigo, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga. Y hasta la próxima. Yo soy Miranda Ocegueda. Tengo 60 años y esta es mi tierra.